pensaba que dado que estamos en el Año Internacional de la Familia, donde todo el mundo habla del matrimonio, pues creo que sería también interesante conocer cuál es la opinión de Dios sobre el matrimonio. Yo recuerdo que hace unos años, cuando aquí se estaba discutiendo la ley del divorcio, estaba esperando al colectivo y se me acercó un viejecito, de estos que, en fin, han perdido ya el pudor y preguntan cualquier cosa, y se me acercó y me dijo: padre, veo que están hablando mucho del tema este del divorcio. Sobre este tema, ¿Dios ha dicho algo? Y le dije: pues sí, creo que ha dicho unas cuantas cosas muy interesantes. Y estas cosas interesantes, que son las que dice Dios sobre este tema, es las que me gustaría, en esta brevísima charla, recordárselas a ustedes. Para ser un poquito más pedagógico, hoy había decidido utilizar una especie de pizarrón que hemos montado aquí para que pueda ser más claro en mi explicación. Sobre este tema del matrimonio, Dios ha dicho unas cosas que están recogidas concretamente en los primeros capítulos del libro del Génesis. Y lo que dice Dios sobre el matrimonio, en definitiva, pienso que son tres cosas. En primer lugar, lo define como una asociación elemental de un hombre y una mujer. Tema importante como punto de partida en esos momentos. En segundo lugar, nos habla el Señor de unas propiedades que debe tener, según su querer, esta asociación elemental. Concretamente habla de dos propiedades: la unidad y la indisolubilidad. ¿Qué significa? Unión de uno con una, y que significa para siempre. Y en tercer lugar, nos habla también de unos bienes, que esta asociación elemental que tiene estas propiedades goza también de unos bienes, que en este momento solamente les voy a decir dos de estos bienes. Luego en otro momento les comentaré el tercer bien, porque ahora estoy hablando del matrimonio tal como lo ha querido Dios desde el primer momento. Esos dos bienes son el de la procreación y educación de los hijos, y el segundo bien, que es el de la ayuda mutua y la fidelidad. Ustedes me pueden preguntar: ¿y esto dónde lo dice Dios? Bueno, pues Dios lo dice concretamente en el capítulo primero y en el capítulo segundo del libro del Génesis. Hay dos citas que son muy importantes, tenerlas claras. La primera cita es la de Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó macho y hembra. Y los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos y llenad la tierra. Primer bien del matrimonio. La segunda cita es una cita que tiene mucho sentido del humor. La Biblia tiene mucho sentido del humor en muchos de sus pasajes. Concretamente es la cita de Génesis capítulo 2, versículos 19 y siguientes, que dice lo siguiente: y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda proporcionada a él. Y nos va contando la Sagrada Escritura cómo, buscando esa ayuda proporcionada a él, pues hizo pasar por delante del hombre los animales que Dios había creado con la finalidad de que el hombre les pusiera nombre. Yo me imagino allí a Adán solo, en el paraíso, pasando delante suyo los distintos animales. Pasó la jirafa, la miró de arriba abajo, vio que no era una ayuda semejante a él, le dijo: tú, jirafa, rajá, rajá cuanto antes. Pasó la hipopótama, exactamente igual, la miró, vio que no era una ayuda semejante a él, le dijo: tú, rajá, rajá cuanto antes. Y dice la Biblia que viendo Dios que
no encontraba esa ayuda semejante a él, le hizo caer en un profundo sopor. Y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne, y de la costilla que del hombre tomara formó Yahvé Dios a la mujer, y se la presentó al hombre. Y el hombre, al ver a la mujer, a Eva, lanzó gritos de júbilo, ya no se quedó con el rostro serio, sino que lanzó gritos de júbilo diciendo, esta sí, que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Por ella dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne, en el sentido físico, en el sentido moral, en el sentido espiritual. Los dos una sola carne, la unidad. Y se adherirá a su mujer. Por lo visto, dicen los técnicos en la Sagrada Escritura, que la palabra original hebrea que refleja este texto, la traducción correcta sería se amalgamará a su mujer, de manera que comentan que esa amalgación es absolutamente impensable sin la propiedad de la indisolubilidad. Bueno, pues esto es lo que dice el Señor. Quiso hacer una ayuda semejante a él, le dio estas propiedades a esta asociación elemental de un hombre con una mujer, la unidad y la indisolubilidad, y le dio estos bienes, los bienes de la procreación y educación de los hijos, y la ayuda mutua o la fidelidad. Con lo cual, yo en este momento les podría decir, bueno, señores, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y el cuento este se hubiese acabado si la Sagrada Escritura finalizara en el capítulo 2. Pero ¿saben ustedes lo que sigue al capítulo 2? Capítulo 3. El caos. El caos porque viene el pecado original. El hombre quiere él decidir sobre el bien y sobre el mal. No quiere depender de nadie. Es el pecado que aparta al hombre de Dios. Y ese pecado lleva consigo, como decía el Papa constantemente, Juan Pablo II, lleva consigo la destrucción. Lo único que destruye al hombre es el pecado. Destruye al hombre y destruye todas las instituciones del hombre, todo lo que le rodea al hombre, concretamente esta del matrimonio. O sea, el hombre peca y se da el caso curioso, verdaderamente llamativo, ha sido creada la mujer para ser una ayuda proporcionada a él. Y resulta que de primeras lo que se convierte es en la tentadora. Yo me los imagino allí, a los dos, en el paraíso terrenal. Ya Eva ha caído a la tentación del tentador, de la serpiente, del demonio, y llama a su compañero, Adánchu. Adancito. Allí aparece Adán, no sé cómo, no sé si venía del mono, de dónde venía. Toma, muerde. Peca el también. Y a continuación, el hombre, que lógicamente debería ser el protector de la mujer, se convierte en el acusador. Cuando aparece Dios allí en el paraíso, en ese lenguaje, es un lenguaje antropomórfico, acomodado a la mentalidad de los hombres de todos los tiempos. Aparece allí en el paraíso preguntando, ¿qué ha pasado aquí? Lo primero que hace Adán es, ella, fue ella. O sea, se convierte de protector en acusador. Bueno, y esta es la historia que continúa a lo largo de toda la Sagrada Escritura. O sea, el capítulo 3 sigue el capítulo 4, donde aparece el primer polígamo, el primero. Se lo digo esto porque creo que es muy interesante tenerlo claro. Cuando alguien, por ejemplo, comenta, no, yo estoy en la avanzada, tengo una morochita allí en Punta del Este, tengo otra en otro sitio. Hombre, moderno, no eres moderno, o sea, eres antidiluviano. O sea, el primer polígamo se llamaba Lamec, es antes del diluvio, capítulo 4 del Génesis, donde además se presenta en la Biblia, su presentación es digna de una obra de Shakespeare. Dice lo siguiente la Biblia: dijo Lamec a sus mujeres, el tipo ya tenía dos, Ada y Sela, oíd mi voz, así me lo imagino yo. O sea, antes, cuando estaba de novio, supongo que estaría como un corderito, ¿no? Adita, Sela, corazoncito mío, se casa y le dice su suegro, oye, Lamec, ¿qué quieres que te regale para la boda? Y dice, bueno, regálame un
Un estrado. ¿Un estrado? ¿Para qué es un estrado? Bueno, eso es cosa mía. El suegro le regala el estrado y el tipo lo único que hace es colocarlo a la entrada de su casa, de manera que a partir de ese momento, siempre que habla con sus mujeres, siempre les habla subido desde el estrado. En este caso concretamente, de esta forma. Ada y Sela, oíd mi voz. Ya nada de corazoncito mío, ya cambió la terminología, cambió el lenguaje. Ahí estarían, supongo yo, Ada y Sela, escuchándole, diciendo qué iba a decir esta bestia. Y bueno, efectivamente, es las palabras del típico polígamo. Mujeres de la Mec, dad oídos a mis palabras, por una herida. Y si es un joven, le mato, con que me haga un cardenal. Claro, imagínense ustedes el jarro de agua fría que debió caer sobre Sela y sobre Ada al ver el planteamiento del primer polígamo. Bueno, con lo cual ya desde el primer momento aparece la unidad destruida, la propiedad del matrimonio tal como la había querido Dios. De manera que ya no es uno con una, sino que es uno con varias, es la poligamia, o una con varios, la poliandria, o, en fin, tampoco es que haya muchas posibilidades de variación, uno con uno, o una con una, esas son todas las posibilidades que hay del tema. O sea que ante el querer de Dios, el pecado del hombre lo que lleva es a destruir esta propiedad, la propiedad de la unidad, uno con una para siempre. Y el para siempre también queda destruido. Hay un texto famosísimo, que es el texto del Deuteronomio, capítulo 24, donde aparece ya el divorcio. También es un texto que está, creo yo, lleno de ironía. Y dice lo siguiente: si un hombre toma una mujer y llega a ser su marido, y ésta luego no le agrada, porque ha notado en ella algo torpe, le escribirá el libro de repudio, y poniéndoselo en la mano, la mandará a su casa. Es decir, que dicho con palabras, podríamos decir, más modernas. O sea, si un hombre toma una mujer y llega a ser su marido, y ésta al cabo del tiempo no le agrada, se arruga. Todas se arrugan, llega un momento en que se arrugan. Eso por lo visto lo que le pasó a Enrique VIII con Catalina. Catalina se arrugó y se encontró allí en Palacio Anita Bolena, un bombón de 18 años, con lo cual ni corto ni perezoso le escribió el libelo, querida Cata, así la llamaba por lo visto según Shakespeare en su obra de Enrique VIII, querida Cata, se te agradecen los servicios prestados. Y poniéndoselo en la mano, la mató con su mamá. Bueno, pues esta es la situación, o sea, la situación que refleja la Biblia de la degeneración que lleva consigo el pecado. El tema este, como pueden ustedes comprender, no es un tema del día de hoy, es un tema que viene unido al hombre, desde siempre. De manera que en la época de Jesús también le plantearon este mismo problema. Hay una cita que todos ustedes recordarán, concretamente nos lo cuenta Mateo en el capítulo 19, que se acercaron a Jesús, se acercaron unos fariseos con el fin de tentarle. Y la pregunta que le hicieron a Jesús fue la siguiente: ¿es lícito, fíjense la referencia que hay a la cita del Deuteronomio 24, es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Porque en aquella época había dos escuelas teológicas judías donde disputaban sobre la interpretación del texto del Deuteronomio, o sea, ¿cuál es el motivo que permite el repudio? Y había una escuela que decía, bueno, si existe adulterio, pero otra escuela no, decía, no, aquí lo que dice el texto del Deuteronomio es si encuentra en ella algo torpe, y ponían un ejemplo, el ejemplo no es mío, el ejemplo es de esa escuela. Le digo porque no piensen que estoy haciendo un chiste. Y el ejemplo que ponía era, por ejemplo, el Lamec en cuestión sale un día de su casa y le dice a su mujer, Cata, voy a trabajar, cuando regrese, tenme preparado el asadito. Pues regresa a trabajar, la llama,
Cata, Catita, el asadito. Uy, se me quemó. Ah, se te quemó. Querida Cata, se te agradecen los servicios prestados. Y poniéndoselo en la mano, la manda con su mamá. Bueno, esto puede parecer ridículo, entre otras cosas porque pienso que es ridículo. Es ridículo cuando el hombre, la mujer, traiciona algo que es importantísimo, algo que es para siempre, y que es la fidelidad, es traicionar su amor, y su amor, el amor a sus hijos. Bueno, pues ante esta pregunta que le hacen los fariseos a Jesús, para que interprete el sentido de la cita del Deuteronomio, Jesús contesta lo siguiente. ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y le dijo, por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a la mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es decir, que Jesús, en su contestación, lo único que hace, es volver a la pureza primitiva, tal como la había querido Dios desde el principio, en Génesis 1 y Génesis 2, para todo matrimonio. Nada más que esto. O sea, Jesús, en principio, les digo, no aporta nada nuevo. Es decir, que tal como ha querido Dios las cosas del matrimonio, son así. De todo matrimonio, no estoy hablando del matrimonio católico. En Génesis 1 y Génesis 2, el cristianismo no existe, el catolicismo tampoco. Es el deseo de Dios, tal como ha querido Dios las cosas para esa asociación elemental, que es la familia, importantísima dentro de la sociedad. Pero Jesús no aportó nada. Sí, aportó algo muy importante. O sea, vio esa institución, la vio con tanta categoría, la vio tan magnífica, que la elevó a la dignidad de sacramento. El matrimonio también es un sacramento. ¿Y qué significa esto de que es un sacramento? Pues lo que significa, fundamentalmente, y entre otras cosas, es de que esas personas católicas que reciben ese sacramento van a recibir la ayuda para santificarse precisamente en esa vocación matrimonial que tienen, que es su vocación divina. Van a recibir la ayuda de Dios, porque ustedes saben perfectamente cómo todo sacramento me da la gracia santificante y me da también la gracia sacramental. La gracia santificante a través de la cual yo participo de la propia naturaleza divina, y la gracia sacramental que me da como un derecho a recibir gracias actuales, ayudas de Dios para cumplir los fines de ese sacramento. O sea, yo, por ejemplo, nunca jamás pensé ser sacerdote, nunca jamás. O sea, cuando era chico pensaba ser bombero, luego ya pensé hacerme paracaidista, y luego por fin pues estudié otra cosa, pero nunca pensé ser sacerdote. Es más, yo recuerdo cuando estaba en el pueblo de mis padres en los veranos y veía al sacerdote, a Mosén Francisco, lo veía allí rezando el breviario por la plaza, decía, pobre tipo, rezando siempre el librito este negro, pobre tipo. No digamos nada cuando lo veía confesando los domingos, entre la misa primera, la misa mayor, estaba allí 3 horas confesando, yo lo veía y decía, pobre sacerdote, todo el día metido en la garita. Eso lo pensé mientras no era sacerdote. Cuando recibí la gracia sacramental, la gracia del orden, en este momento, ¿qué es lo que deseo? Bueno, lo que deseo, como es lógico, es rezar esa oración pública de la Iglesia, que es el breviario, y lo que deseo también con toda mi alma es, si fuera posible, confesarles a todos ustedes. Es lo que me gustaría. Voy de fracaso en fracaso. Bueno, por ejemplo, con mis colegas de aquí del estudio, salvo alguno. Voy de fracaso en fracaso, pero es lo que deseo con toda mi alma. Bueno, en el matrimonio sucede algo parecido. O sea que el que recibe el matrimonio en gracia de Dios, sin cometer por lo tanto un pecado, esa persona va a recibir la gracia santificante y va a recibir la gracia sacramental, ayudándole
precisamente a cumplir los fines del matrimonio. Por ejemplo, ¿qué fin? Bueno, por ejemplo, el marido aguantar a la mujer y viceversa. Viceversa, porque claro, la mujer se casó a los 24 años. Estaba enloquecida para casarse. Quería tener, como me dijo una chica el otro día, yo quiero tener algo con alguien, con el que sea. Pensaba que se casaba con el príncipe azul y luego resultó que no era el príncipe azul. Ronca como una bestia el tipo, porque me hizo mucha gracia un hecho histórico que me sucedió aquí nada más llegar a Buenos Aires, esto hace 20 años. Una señora que estaba preocupada, por lo visto, pues, con la práctica cristiana de su marido. Y entonces, pues, hizo gestiones a través de un amigo común para que un día fuera a comer a su casa con la finalidad de que yo le echara el gancho a su marido. Es un operativo muy típicamente femenino, se lo digo a los hombres, cuando les diga su mujer, mira, hoy he invitado a un cura amigo, tengan cuidado porque posiblemente hay un operativo ahí donde el cura pretende echarle el gancho. Bueno, fui a aquella casa, no conocía el matrimonio, tampoco conocía a sus hijos, tenían 7 chicos, ya grandes, el mayor tendría 25 años, el menor tendría 12, y entonces, pues bueno, los conocí a todos, nos sentamos a comer, y sacaron para comer, aquella noche la señora había hecho mondongo, porque yo pienso que ella debía suponer que todos los españoles somos gallegos, y que todos los gallegos comen mondongo, ustedes saben que no. O sea, los gallegos son solamente esos que están aquí a la izquierda, arriba, a la derecha, en el mapa de España, a la izquierda, esos son los gallegos. Los demás no somos gallegos, los demás somos aragoneses, o catalanes, o vascos, o andaluces. Bueno, el caso es que sacó mondongo para hacer el mondongo, que estaba francamente rico. Normalmente las mujeres aquí no saben hacer mondongo. Pero bien, estaba francamente rico, y entonces lo que observé fue lo siguiente, que mientras nosotros comíamos el mondongo, la señora hablaba. Yo pensé, qué detalle de cariño, esta señora, delicadeza, para que comamos tranquilos, ella habla. Yo sabía que el mondongo aquel tenía un precio, yo tenía un operativo que llevar a cabo. Bueno, terminamos de comer y la señora nos dijo, ¿qué les parece que pasemos aquí al un living comedor? ¿Qué les parece que pasemos aquí al living para tomar un cafecito? Yo dije, sí. Yo pensé que era el momento que ella había preparado para que yo actuara. Nos sentamos a tomar un cafecito. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando ella continuó hablando. Hablaba de todo. Cuando se enteró que yo había trabajado en el cine, empezó a hablar de cine, no tenía ni la más ligera idea de cine, hablaba de política, hablaba de todo, una cosa agotadora. Yo recuerdo que por delicadeza la estaba mirando, tomando un cafecito, otro cafecito para que no dormirme, pero claro, llegó un momento en que me dirigí a su marido que estaba a la derecha, diciéndole, socorro, auxilio, pidiéndole socorro. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando el marido, que estaba sentado aquí, me hizo un gesto así como diciendo, ¿se da cuenta? ¡Qué mujer tengo! ¡Qué maravilla de mujer! Yo pensé, la gracia sacramental, porque yo a esta no la aguanto ni un día, vamos, ni un día en absoluto. Si me dice, mire padre, fracasó el mondongo, se me fue la fuerza por la boca, fracasó el operativo, le invito también mañana a mondongo, digo, no quiero mondongo, pasó abuela. Bueno, esto que es un hecho absolutamente histórico, pero refleja, pienso yo, en fin, con un sentido del humor, refleja una cosa que es muy importante, que es la ayuda de Dios a través de la gracia sacramental. O sea, que la persona que vive sin Dios, el hogar que está sin Dios, ¿qué puede suceder? Puede suceder cualquier cosa. Indudablemente que entonces ni uno con uno, ni hombre con mujer, ni para siempre, todo se viene abajo. ¿Por qué motivo? Porque falta Dios. Bueno, pues en este año, que es el año internacional de la familia, hombre, creo que es muy importante. O sea, el punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida de la familia? Es el que quiso Dios. Y Dios lo que quiso fue esto, la unión maravillosa por el amor entre un hombre y una mujer, para siempre, con estos bienes maravillosos que son los hijos, educar los hijos para que sean colegas de los santos, ayudándose mutuamente en el momento en que uno flojea, está el otro para meter el hombro, ayudándose fundamentalmente con la fidelidad y contando
con esa gracia de Dios que nunca nos va a faltar, para que ustedes en su vida matrimonial sean fieles, sean santos. Exactamente igual como yo tengo que serlo, tengo que luchar para serlo en mi vida sacerdotal.